Ahí vamos. Ahí está, vamos a compartir. La dinámica es habitualmente a ver, ya les explico, un minuto. La dinámica es que yo presento el tema. eh, A veces me acuerdo, a veces no, de hacer 5 minutos de... va a llevar más o menos una hora, hora y un poquito. Y después de eso vienen las preguntas, los aportes, la colaboración. Muchos podrán venir de la literatura o de la historia o de otras disciplinas, pero lo importante acá es poder participar y colaborar desde lo que saben o desde lo que no saben. Como les dije, me encantan las inquietudes. Así que están bienvenidas. Entonces vamos a hacer el primer bloque donde yo presento y después ustedes preguntan. Igual, si hay algo que quieran preguntarme y temen olvidarse después, abren el micrófono y me preguntan, porque yo acaso al compartir pantalla tengo 4 personitas nomás que veo. Entonces por ahí alguien quiere preguntar algo para no olvidarse después o compartir algo y yo no veo que está levantando la manito. Entonces directamente abren el micrófono y me preguntan. Entonces, bueno, bienvenidos a Borges y Sábato, Historia Nacional, Cultura y Política. Y quería empezar con una frase de Sábato, de Borges, que él siempre, a veces, viste, muestra que su ignorancia o que no es sabio, pero en este caso me pareció importante para introducirme a mí misma. Porque él dice, cuando le preguntaban el tema de la enseñanza en su cátedra de literatura inglesa, dice, creo que uno solo puede enseñar el amor de algo. Yo he enseñado no literatura inglesa, sino el amor a esa literatura. O mejor dicho, ya que la literatura es virtualmente infinita, el amor a ciertos libros, a ciertas páginas, quizás de ciertos versos, ¿no? Entonces, yo acá también, eh, yo les voy a compartir mi amor por la historia, por cruzar a la historia como disciplina con otras disciplinas, en este caso con la literatura, con mi amor hacia las ideas, los pensamientos, la historia intelectual, la historia cultural, y esto que podemos relacionar estos campos disciplinares siempre profundizando. Yo no soy experta, no me he dedicado a ser experta en Borges, ni en Sábato, ni en la historia de la literatura, sino simplemente a partir de mis talleres, de mis inquietudes, me fui cruzando con Sábato y con Borges, de manera que en algún momento dije, se me despertó la inquietud de decir, bueno, ¿por qué no lo junto? Y a partir de ellos podemos ver esta intersección de historia y literatura y explicarse mutuamente, ¿no? Entonces, me sirvo de estas palabras de Borges, yo les voy simplemente a pasar mi pasión y mi amor por la historia y de qué manera eso puede ser enriquecido por la literatura. Porque esta charla está en el marco del taller que dicté este año con Fundación ProArte, que se llamaba Intelectuales, Cultura e Historia en Argentina, en búsqueda de la identidad nacional, 1810-1945. Aunque, bueno, obviamente la vida de Borges y Sábato superan ese marco cronológico, pero sin embargo están insertas mi perspectiva desde la historia, ¿no?, en esto de la búsqueda de la identidad nacional y qué tienen para decir de ello los intelectuales. O sea, a partir de esas producciones de los intelectuales, en el amplio espectro de todo el campo de la cultura, puede ser arte, literatura, ¿no? Cómo ellos con sus producciones piensan el problema de identidad nacional y aportan a esa construcción. Entonces, el primer tema era qué es esto de qué es un intelectual, ¿no? Nuestro pensador, como figura arquetípica, ¿qué es un intelectual?
¿qué entiendo yo por un intelectual en particular? Es un concepto polisémico, ambiguo, ¿no? Que deviene como concepto más analítico a partir del fines del siglo XIX y siglo XX, pero en principio son todas aquellas personas que elaboran estos instrumentos de pensamiento sobre el mundo social, que elaboran estas representaciones del mundo, que después están objetivamente disponibles para la acción, son aquellos que van a articular lo pensable, lo discutible, lo deseable, y que además, a partir de esa producción, intervienen en el espacio público. Entonces, acá se va a dar la relación, evidentemente, en el espacio público de los intelectuales, ese mundo de la cultura y de los intelectuales que van a relacionarse con la política, con los políticos profesionales o con la política en el amplio espectro, con las ideas, valores y, por supuesto, sus prácticas al respecto, ¿no? Y principalmente para la literatura tenemos que tener en cuenta ¿no? Esto de el poder simbólico de las palabras y también de las imágenes que disparan esa escritura. Entonces, que de esa manera, ¿no? A mí es donde me interesa esa intersección con la literatura. Esas imágenes, ese poder simbólico, bien lo explica Borges, ¿no? Él dice así, en una entrevista, ya les voy a poner, hay un libro de entrevistas muy interesantes que les hicieron en conferencias en los Estados Unidos, y dice, creo que las imágenes me interesan más que las ideas. Yo soy incapaz de pensamiento abstracto, tanto el de los griegos como el de los hebreos. Tiendo a pensar, no a través de la razón, sino por medio de fábulas. Esa es mi divisa. Es cierto que me veo obligado a razonar de vez en cuando, y entonces lo hago muy torpemente, pero yo prefiero soñar, ¿no? Esta imagen, esto es también la fuerza de la literatura en definitiva, porque nos aproxima a ideas, a conceptos, a través de imágenes, de sueños, de fábulas, también de mitos, pero que construyen efectivamente pensamientos, ideas, e inducen también a la práctica y al posicionamiento. Por otro lado, la literatura también nos despierta emociones, y eso se pega, nos permite experimentar y existencialmente representarnos esos grandes conceptos. Acá, Sábato, cuando en una conversación le preguntaban si era el tema de la literatura nacional, ¿no? Entonces él dice, y dije que una literatura nacional no lo era porque utilizase trajes de gaucho o lenguaje de compadrito, y que podía serlo, y en más profundo grado, una literatura que expresase nuestra soledad y tristeza, nuestra desesperanza y oscuridad, ya que si los problemas metafísicos del hombre son perennes, los problemas inherentes a su esencial finitud y a su esencial imperfección terrenal, esos monstruos de la soledad y la desesperanza solo podían manifestarse en alguna noche de alguna patria, en algún lugar concreto. Y esa es la literatura también que sirve a la historia, pero también sirve a estos personajes como intelectuales y como partícipes de la historia, también para movilizar esos sentimientos, esos sentimientos que nos van a transmitir sus cuentos, sus narraciones, sus posturas sobre la vida política, social y cultural, ¿no? Acá también Jorge Luis Borges, cuando en un prólogo a un Martín Fierro dice, sobre Martín Fierro, expresar hombres que las futuras generaciones no querrán olvidar es uno de los fines del arte. José Hernández lo ha logrado con plenitud, ¿no? Entonces, este es el ejemplo más importante de qué manera la literatura puede plasmar concepciones, ideas, transmitir valores, movilizar, ¿no? A partir de esta construcción de estos arquetipos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Como el Martín Fierro. Entonces, este cruce de historia y literatura, además, es porque la historia es parte sustancial de las obras de Borges y Sábato, están traspasadas
por la problemática, por la historia, pero además, aparte porque la historia los traspasa a Borges y a Sábato, tanto desde sus historias personales como porque van a ser protagonistas indiscutibles en este trayecto de su vida, van a ser protagonistas de esa historia y de su participación tanto en calidad de intelectuales como en calidad de actores políticos, de sus posicionamientos, y la influencia que tienen desde el campo de la cultura en el campo de la política. Entonces, todas las obras van a estar traspasadas por este tema de la historia, en concreto, en particular, o en general el tema del tiempo, de la temporalidad, de la memoria, del pasado, del futuro, se mezcla en todas sus cuentos y sus narraciones. Y porque además ellos, en particular Sábato, se va a posicionar como intelectual, quizás no Borges, ¿no? Que muchas veces él se declara como presidente de la política, pero sin embargo no lo va a hacer, ¿no? Entonces, acá tenemos Sábato, que dice acerca del papel, en definitiva, del rol de los hombres de letras. De alguna manera, dice, el escritor puede encontrar el sentimiento de una comunidad viva que lo justificará, a condición que acepte, en la medida de sus posibilidades, las dos tareas que constituyen la grandeza de su oficio: el servicio a la verdad y el servicio de la libertad. Cualesquiera que sean nuestras flaquezas personales, la nobleza de nuestro oficio arraigará siempre en dos imperativos difíciles de mantener: la negativa a mentir respecto de lo que se sabe y la resistencia a la opresión, ¿no? Entonces, Sábato en particular va a participar, ¿no?, de ese campo intelectual específicamente a través de sus ensayos, sus libros, en los medios. Porque la literatura, aparte, acá este cuadrito, lo que ven en celeste es la política, los carriles por los que discurre la política en el siglo XIX. Y en el siglo XX ya le agregamos estos dos cuadros en rojo, que es la sociedad civil y los partidos políticos, fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Entonces, la literatura siempre ha estado mezclada y ser parte esencial de la política en sentido acotado, porque hay escritura que ha sido netamente para el campo de la política, para la discusión política, o en el sentido amplio sobre la influencia, ¿no?, en los valores, pensamientos y en la práctica y la acción de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, la literatura, también el tema de los diarios, ¿no?, como aquel otro ámbito de la escritura, donde la mayoría de los literatos también participan como periodistas, como ensayistas, o la misma literatura en el siglo XIX principalmente se publica a través de los diarios, ¿no?, en esta dinámica tipo de folleto cada tanto tiempo. Por supuesto, el ámbito de la educación, ¿no?, es un campo donde la discusión política y sobre el modelo de sociedad se va a dirimir fuertemente. Y ya, bueno, a partir de 1890, para nuestro caso, en Argentina, con la aparición de la Unión Cívica Radical como primer partido moderno, ¿no?, ya la injerencia del campo de la política profesional, pero que a su vez, ¿no?, estos hombres de letras, estos intelectuales, también van a estar discurriendo entre la pertenencia o no a este campo profesional de la política. Es así entonces que este campo, estos intelectuales, ¿no?, dentro de los distintos campos, puede ser el del arte, la literatura, van a intervenir en este que es el problema de la formación de la identidad de un país, esta formación de la nación y el Estado, y el campo de la cultura como un aspecto sustancial en esa conformación de la identidad nacional o de los grandes problemas nacionales para conformar un Estado o una nación. Entonces, en general, en nuestro transcurso desde 1810 en adelante, esa larga historia política, esa conformación del Estado y una nación van a estar atravesados. Se pone como polos antagónicos, pero vamos a ver que no son tan antagónicos y que muchos lo quieren, el campo, la pregunta por lo nacional, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo nacional, lo nuestro?
¿Y qué es ese cosmopolitismo? Las ideas que vienen de afuera, ¿no? La influencia de los modelos, los paradigmas extranjeros que se quieren instalar o no. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo ajeno? ¿Qué es lo extranjerizante? Esas son las grandes polémicas y disputas que van a atravesar la historia, la literatura, el arte, ¿no? En la conformación de y es allí donde se insertan los intelectuales y donde los vamos a ver discutiendo también a Borges y a Sábato. Porque toda la literatura de Borges y Sábato van a estar en esta tensión, ¿no? Y esta complejidad entre lo nacional y lo cosmopolita, y tratar de unificarlos, que no se oponen, pero va a ser una tensión compleja entre reivindicar lo propio o qué es lo propio y el influjo de las ideas de afuera o de lo universal, ¿no? ¿Qué es lo universal? Eso es criticable, el mismo concepto. Es universal aquello que Europa impone, lo occidental es lo universal y lo local es el resto del mundo. Entonces, en esa tensión es donde van a discurrir la literatura de Borges y Sábato y también donde va a discurrir su intervención en el campo de la opinión pública, ¿no? Entonces, se preguntan, ¿cómo puede escribirse literatura en una nación culturalmente periférica, ¿no? Argentina como la periferia de la periferia, ¿qué es lo nacional? ¿Cuál es la literatura nacional? Entonces va a estar estas tensiones entre esas tradiciones culturales rioplatenses, ¿no? El tema del gaucho, el criollo, toda esa problemática, que por otro lado no es tan nuestra, sino que viene de la tradición hispánica, porque la tradición hispánica también es algo que vino de afuera, o esta otra corriente, ¿no? Modernista, ya a partir del siglo ilustrada, de alguna manera, como se puede decir, ese linaje ilustrado de lo contemporáneo, lo moderno, europeísta, ¿no? Este universalismo de la literatura occidental. Entonces, en esas dos tensiones van a estar esta literatura de Borges, principalmente, esa tensión va a estar muy gráficamente expresada en Borges, y muy criticado, ¿no? Siempre Borges y Sábato son dos figuras polémicas que han sido ampliamente criticables, pero principalmente Borges tiene esta crítica, ¿no? De los grupos nacionalistas por extranjerizante, justamente en crítica a ese cosmopolitismo, a lo antinacional, sobre todo estamos hablando desde los 40 hasta los 70. A partir de los 70 ya hay una reivindicación del Borges por todo en general la izquierda y el nacionalismo. Acá Beatriz Arlo, que bueno, es una de las tantas, porque no hay muchísimas cosas escritas de Borges, ella afirma, ¿no? No existe un escritor más argentino que Borges. Él se interrogó como nadie sobre las formas de la literatura en una de las orillas de Occidente. O sea, ella dice que la literatura de Borges, aún aquella que habla de los arquetipos griegos, europeístas, universales, no son, aún esa está mirada desde la orilla rioplatense. No hubiera sido lo mismo esa temática escrita por Borges, un Borges no argentino. Entonces, justamente ella dice, ¿no? Que se encuentra, escribe a partir de ese encuentro, de esos caminos, de esas dos, y él va a tratar, ¿no? Y ya vamos a ver en algunos reivindicando la historia, de qué manera va a reivindicar estas antinomias clásicas de nuestra historia a veces, y a veces se pone rotundamente del lado de una de esas dos antinomias, ¿no? Y ese es Sábato también preguntándose de quiénes somos. Entonces acá no transmito en palabras de Sábato. Dice, apoyado en el murallón de la costanera, que más porteño, ¿no? De espaldas al gran río lateral, en algún crepúsculo de verano, he contemplado la silueta de este temible leviatán, este turbio y gigantesco, tierno y brutal, aborrecible y querido Buenos Aires. Y me he preguntado, mirándolo, ¿qué somos? ¿Qué nos pasa? ¿A dónde vamos? Preguntas que se vuelven más angustiosas en estos días de hojas secas y lloviznas heladas. Y también de neblinoso descontento en que todos estamos recelosos, en que nuestros corazones no laten al unísono, ¿no? Escrito en algún contexto de los 70, ¿no? Pero
perfectamente puede ser para cualquier contexto de estas graves crisis que hemos atravesado. Entonces, acá tenemos esta foto de Borges y Sábato juntos, pero es interesante porque es la primera foto que se tiene juntos de Sábato y Borges en la década del 70, 74, 75. Primero, su primer encuentro va a ser a través de la revista Sur, en los 40, por su antiperonismo. Pero luego de la Revolución Libertadora en el 55, desaparece, hay distancia política, porque están en las antípodas políticas, y recién se vuelven a reencontrar en esto, de esta foto, ya vamos en el 74-75. Entonces, de alguna manera voy a plantear este contexto contemporáneo, de alguna manera, del 55 en adelante, porque ellos van a estar atravesados, son actores políticos centrales en ese discurrir desde el peronismo, desde los 40 hasta su muerte, pero al mismo tiempo ese presente los va a hacer cuestionar o pensar el pasado del siglo XIX, que va a ser nuestro eje principal, ¿no? Y al mismo tiempo la utilización a través de sus narraciones, sus cuentos, de ese siglo, de la historia del siglo XIX, lo van a utilizar para cuestionar ese presente que están viviendo. Entonces, en su literatura, la historia va a estar en función de interpretar el presente que están viviendo o criticarlo o demostrarlo, y a su vez van a utilizar esa historia del siglo XIX también para posicionarse en el siglo XX. Además, su antiguo pasado y sus historias familiares también se entiende el porqué de esa oposición en el presente. Sábato viene del Partido Comunista, o sea, su origen es hijo de inmigrantes, su padre es es anarquista, y él se afilia al Partido Comunista, va a ser de la Juventud Comunista. Recién va a renegar, digamos, ahí hay algo como que todavía no termino de definir. Algunos dicen que lo expulsan del Partido Comunista, otros que él se va. La cosa es que en la década de los 30 y 40 va a Rusia y se desencanta del estalinismo, pero no de las izquierdas, va a ser siempre un hombre posicionado en las izquierdas. Entonces, obviamente, en las antípodas de Borges, ¿no? Que Borges va a estar en ese grupo, incluso tipo elitista, de alguna manera aristocrático, que siempre como un libre pensante, pero dentro del espectro, ¿no? de la derecha, si vamos a hablar en términos amplios, ¿no? Entonces, ellos se van a juntar en la revista Sur. Acá lo junta su antiperonismo. Acá he puesto simplemente, ¿no? Como ejemplo de este antiperonismo, este escrito de la fiesta del monstruo, que está en el libro Nuevos cuentos de Busto Domecq, escrito en conjunción con Bioy Casares de Borges, donde narra a través de este cuento ese 17 de octubre. Entonces lo narra, por supuesto, con una mirada absolutamente crítica de ese mundo casi salvaje de los que apoyan al peronismo, que se movilizan, que terminan de esos que se movilizan desde el barrio sur, ¿no? de aquella pueblada que va a invadir el espacio de lo público hasta entonces no transitado por este grupo humano, y que termina, es como una carta. El personaje principal va a contarle a su novia todo el transcurrir de esto desde los suburbios hasta la Plaza de Mayo, y en el camino matan, pero matan a un judío. Pensemos que estamos hablando en el contexto de las entreguerras y guerra mundial, ¿no? Que los nacionalismos, digamos, todos los grupos como Borges, antifascistas, antinacionalistas, están posicionados abiertamente en contra de los nacionalismos y fascismos europeos. Hay una problemática, entonces hay un asesinato, asesinan, y acá hay como semejanzas con el matadero en la escritura, ¿no? Esa descripción del apedreamiento de este judío intelectual, con anteojos y libros, ¿no? Pensemos en alpargatas sí, libros no. Esta antinomia va a estar presente también en este cuento. Entonces, Borges se posiciona en el campo ya en el 43, ¿no? Porque la fiesta del monstruo está escrita ahí nomás en el 40 y 46, pero ya en el 43 Borges va a ser opositor
al gobierno militar de facto del cual surge Perón, con todo el grupo de la revista Sur. La mayoría del campo intelectual va a estar en contra del gobierno militar y el surgimiento del peronismo, y desde la militancia comunista, recuerden, la alianza, ¿no?, en contra del peronismo alía a izquierdas y liberales, republicanos, y en ese amplio espectro. Entonces, eso los une, la fiesta del monstruo, en contra del monstruo, pero los va a separar la revolución después del 55. Este es simplemente la revista Sur, que se edita después del golpe del 55, y dice, el título es por la reconstrucción nacional. Y van a participar de la revista Sur todos estos, bueno, obviamente Victorio Campos, Jorge Luis Borges, todos estos intelectuales, se plantean qué hacer, ¿no? Ahora es el qué hacer con el peronismo que va a estar proscripto, pero con los peronistas y con la reconstrucción nacional. Entonces ahí Jorge Luis Borges escribe la ilusión cómica, ¿no? En francés, la ilusión comique, que allí de alguna manera ficcionaliza el peronismo, como si hubiera sido una ficción, un relato. Es interesante porque hay repitencias también de ciertas miradas y análisis hasta la actualidad, ¿no? Y el siglo XIX también. Entonces, acá habla que en definitiva el peronismo fue un gran relato, una gran mentira, una gran ficción. Y esa es la creencia de todo el arco político, que desaparecido Perón, fuera en el exilio, iba a desaparecer el problema del peronismo, que había sido simplemente una manipulación, una ficción, y de aquellos creyentes que habían aceptado. Por el contrario, Ernesto Sábato, en realidad, dice aquella patria de nuestra infancia. Si bien se posiciona feliz, ¿no? Hay todo un relato de qué manera él está por Salta cuando se entera de la caída de Perón, y lloran con otros que están ahí, lloran de alegría, ¿no? Al mismo tiempo, en este artículo ya empieza a plantearse que el tema del peronismo es un problema de todos, no ya del otro, de los otros manipulados, ¿no? Sino que es un problema real que todavía existe y que va a existir, que es un problema de toda la comunidad. Para él es un problema, pero es de todos, ¿no? Entonces eso va a ser muy interesante y va a evolucionar ya en el 56, ¿no? Cuando escribe El otro rostro del peronismo, carta abierta a Mario Amadeo, porque hay un libro, Mario Amadeo justamente publica ¿Qué hacemos? El qué hacer, ¿no? Y entonces acá lo voy a leer, porque este Sábato, que tiene una mirada desde la izquierda más, de alguna manera, contemplativa con aquellos peronistas o los sectores populares. Y entonces muestra la contracara. Él lloró en Salta por la felicidad de que Perón cayera, pero ahora muestra la contracara, ¿no? Entonces dice, aquella noche de septiembre de 1955, mientras doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi como las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que cindía al pueblo argentino, en ese momento se me apareció en su forma más conmovedora. Pues, ¿qué más nítida caracterización del drama de nuestra patria que aquella doble escena casi ejemplar? Muchos millones de desposeídos y de trabajadores derramaban lágrimas en aquellos instantes, para ellos duros y sombríos. Grandes multitudes de compatriotas humildes estaban simbolizadas en aquellas dos muchachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta, ¿no? Entonces, esto ya implicó para Borges y Sábato la lejanía por completo, ¿no? Una vez desaparecido aquello que los había unido, desaparece. Vuelven a encontrarse en el 74 en una presentación de un libro donde un periodista joven se entera que van a estar, entonces va y logra convencerlos de hacer un libro juntos por primera vez. Entonces, bueno, esta es una de las fotos, y este es el libro
donde después de 19 años, de 20 años, se juntan otra vez a conversar, ¿no? Entonces, diálogos Borges-Sábato por Orlando. Mira. Por Orlando Barone, ¿no? Entonces allí se juntan, y después, que duró varios meses, entre 74 y 75, después de allí no se van a encontrar más hasta el 76, cuando el gobierno de Rafael Videla, la dictadura, convoca a la SADE, a los escritores de la SADE, a la Casa Rosada, ¿no? Entonces allí otra vez se dispara esta gran polémica, todos los críticos hacia Borges por su aval a la dictadura, los críticos a Sábato. Pensemos que la dictadura, el Partido Comunista tampoco lo criticó en un principio, o sea, estas complejidades de nuestra vida política, ¿no? Entonces, esa figura paradigmática de este Borges extranjerizante, pro-inglés y adepto a la dictadura, y este Sábato, traidor a los ideales de la izquierda, ¿no? Sin embargo, tenemos la contracara que prontamente los dos van a empezar a criticar a la dictadura, y eso también de alguna manera los une otra vez, ¿no? Entonces, bueno, como todos sabemos que en justamente se están cumpliendo 40 años del retorno a la democracia, y este libro, El Nunca Más, hecho por la CONADEP y él como presidente de la CONADEP, ¿no? Y al mismo tiempo lo vemos a Borges, ¿no? Un Borges que, si bien obviamente había avalado el golpe militar, después madres de Plaza de Mayo se reúnen con él y le empiezan a contar lo que estaba pasando, entonces empieza a escuchar testimonios, y entonces prontamente se va a poner en crítico y abiertamente crítico a la dictadura militar, ¿no? Entonces acá tenemos una solicitada donde pidiendo por los desaparecidos, dentro del cual está firmando Borges, y después escribe, también critica abiertamente la guerra de Malvinas, escribe un cuento, Juan López y John Ward, ¿no? Que son un inglés y un argentino, y de qué manera son arrasados a esta locura de la guerra, en abierta crítica a los militares. Y a su vez, ¿no? Que esto es interesante, publica en el diario Clarín, el último domingo de octubre, una reflexión sobre las elecciones. Y me pareció, simplemente vamos a poner, bueno, puse varias partes. Acá dice, es casi una blasfemia pensar, no, esperen que está mal puesto. Bueno, no puse lo que quería poner, no importa. Es un Borges que dice que, a pesar, ¿no?, de su descreimiento de la democracia como sistema, ¿no?, que él no cree en los estados ni en la democracia, esta democracia del 83 y la recuperación de la democracia del 83 le ha hecho cambiar de opinión, ¿no? Entonces, que puede ser la esperanza del futuro. Entonces, un Borges que también se reconcilia con ese otro costado. Entonces, esto de la historia atravesando la obra de Borges y Sábato, y siempre tensionando la mirada política a través de su obra, de sus literaturas y de su participación a través de diarios, ¿no? Porque Borges es entrevistado, es un hombre que habla de literatura, pero es hablar de literatura, está imprimiendo, está volcando imágenes, está formando consensos también, ¿no? Y Sábato específicamente es un punto fundamental para él, también a través de los diarios, de ensayos, su participación en campo de lo público es expreso, ¿no? Entonces, ellos van a utilizar el siglo XIX, este siglo XIX donde la literatura es fundamental en la formación de la opinión pública y de la participación política, poniendo como ejemplo, ¿no?, El Matadero de Esteban Echeverría, como la literatura argentina nace política y la literatura crea efectos políticos, ¿no?, en Argentina. Entonces, esa es esta importancia. El Matadero y la generación del 37, que va a disparar estos arquetipos
que van a seguir discutiéndose hasta los tiempos contemporáneos y que Borges y Sábato van a utilizar también en sus posicionamientos políticos o en su literatura. Recién les mostraba, ¿no?, esa de la fiesta del monstruo. Esa toda la descripción, ¿no?, de la muerte de este judío a pedradas y con un cuchillo recuerden que Borges siempre le gusta, ¿no?, reescribir o utilizar otros, es muy parecido a la descripción del matadero, ¿no? Entonces, esta literatura del siglo XIX que va a disparar estos temas centrales en la historia política y de la organización nacional, que tiene que ver con la violencia, con el orden, con el campo de cómo se construye la ciudadanía, qué hacemos con los indígenas, la temática de la cautiva, los criollos, después van a ser los inmigrantes, el problema del desierto, de la ocupación de los territorios, de lo que es tradicional, que lo que es moderno. La generación del 37 se plantea como la modernidad, ¿no?, ya los ilustrados. El tema de la mujer, ¿no?, en ese campo de la política, atravesado por esos antagonismos que van a ser esenciales, ¿no?, ese problema de la cuestión de la identidad nacional, estos, ¿no?, civilización y barbarie, y después del Martín Fierro. Entonces, esa construcción de estos arquetipos que van a estar presentes desde 1810 en adelante, en especial la generación del 37, vemos la literatura justamente atravesando toda la conformación de la identidad, la literatura que nace política, porque Civilización y Barbarie es un libro político en contra de Rosas, en contra de los caudillos, en contra de la manipulación, y ese es el otro arquetipo que va a funcionar. Pensemos que este arquetipo de Rosas, de los caudillos manipuladores demagógicos, van a después el antiperonismo a utilizarlo, ¿no?, como ejemplo de dictadura, van a comparar Rosas con el peronismo. O sea, esta discusión va a estar presente, el tema de acá, de qué es lo nuestro, de primero el costumbrismo, el criollismo, el tema del gaucho, presente, por supuesto, para Borges fuertemente, ¿no?, desde de los primeros trabajos, de los cuales después un poco reniega, pero también va a estar presente en sus conferencias a lo largo de toda su trayectoria, el tema de lo criollo, lo popular, la presencia, ¿no? Incluso, bueno, esta discusión en torno a los libros nacionales y ya, digamos, ¿no?, posicionándose abiertamente. Acá dice, en 1944 decía, el Martín Fierro es un libro muy bien escrito y muy mal leído. Hernández lo escribió para mostrar que el Ministerio de la Guerra hacía del gaucho un desertor y un traidor. Leopoldo Lugones lo propuso como arquetipo. Ahora padecemos las consecuencias. 44, estamos hablando de la dictadura, del gobierno de facto, dictadura militar, del cual surge el peronismo, y el peronismo como fuerza va a abrevar en los arquetipos del gaucho, del criollo, del Martín Fierro, de la movilización popular a partir de ese espectro, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este arquetipo a él le sirve para criticarlo? Y esto de los libros canónicos, ¿no? Simplemente que todas las civilizaciones necesitaron un libro canónico, y entonces acá el Martín Fierro se transformó en eso. ¿Y quién lo había transformado? Por supuesto, Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, aquel que desde el socialismo termina en un nacionalismo, pero que también para el mundo de la literatura es importante, pero para el tema de la construcción de la identidad nacional es fundamental. Y va a dejar su legado también en los próximos literatos, pensadores, intelectuales, ¿no? En sus conferencias a partir de 1913 es el que dictamina que el Martín Fierro es el libro nacional. Y Ricardo Rojas, con aquel libro donde pone cuál es quién es quién en la literatura, cuáles son los libros importantes en la literatura argentina y la escritura de la restauración nacionalista, en esta vuelta a pensar lo nacional que está creciendo en esta época. Sobre Borges, sobre Martín Fierro, vuelve en el 74 a decir, ya se sabe la elección de los argentinos. Si en lugar de canonizar el Martín Fierro,
hubiéramos canonizado el Facundo como nuestro libro ejemplar, otro sería nuestra historia y sería mejor. Un Borges que se siente y que se puede comparar con Sarmiento en muchas de sus inquietudes, hasta la misma utilización literaria de esas imágenes para despertar pasiones, sensaciones, ¿no? Y que después también va a reescribir tópicos propios de la literatura de Sarmiento de manera fundamental. El joven Borges, ¿no? Va a estar dentro de esos grupos más importantes donde la literatura, además de renovarse, va a hablar también de política y del país y va a presentar sus ideas a partir del mundo cultural, ¿no? Entonces, Borges participa de estos, entre el grupo de Boy y de Florida, principalmente del grupo de Florida, aunque se cruzan, ¿no? No son compartimentos estancos, junto con Macedonio Fernández, Oliverio Girondo. El padre de Borges era escritor, viene de familias del mundo intelectual, es central, ¿no? En la conformación de esos grupos familiares. Ahí el Borges, ¿no? Que él dice pasó su infancia en la biblioteca, es esa biblioteca al estilo Sarmiento, ¿no? El Sarmiento que en las bibliotecas se educa, es este Borges que se educa también en las bibliotecas, la biblioteca de su padre. Entonces, junto con pintores, con el campo de la cultura, plantean esta renovación y esta vanguardia en la literatura, pero abrevando también en lo nacional. Y va a ser uno con este grupo que va la revista Martín Fierro, que se plantea como vanguardista, pero inserta en lo nacional. Acá tenemos, ¿no? Esa tensión que atraviesa este pensar lo nacional desde lo tradicional, pero abierta al mundo de lo moderno, del futuro, el pasado como posibilidad de futuro. Incluso se plantean, ¿no? Se posiciona, hay un manifiesto de este grupo y dice, frente a la ridícula necesidad de fundamentar nuestro nacionalismo intelectual, hinchando valores falsos que al primer pinchazo se desinflan como chanchitos. Lo mismo que decía Sábato, de que no hace falta para tener una literatura nacional disfrazarse de gaucho, ¿no? Entonces, ese es el primer Borges, ¿no? Donde va a brevar también en un americanismo, no solo mira lo nacional, sino América, Buenos Aires, publica El Fervor de Buenos Aires, donde de alguna manera está viendo y añorando ese Buenos Aires que se va transformando y se va perdiendo. Él estuvo ausente 10 años de la Argentina, en Europa, y vuelve en el 21 y se encuentra con Buenos Aires en pleno proceso de expansión, modernización. Esa añoranza por lo que se está yendo, de alguna manera, es lo que estos primeros aproximaciones a la literatura. Acá hay un prólogo sobre Martín Fierro, estos donde habla del tango, de los arrabales, ¿no? de toda esa problemática, y al mismo tiempo va a ser un Borges que va a apoyar al irigoyenismo. Lo va a ver como la esperanza, ¿no? de esa movilización de popular, como un caudillo, ¿no? Que está pensando en la Argentina en el futuro, pero también en esos sectores populares, ¿no? Incluso en la década de después, para la segunda elección, va a formar un grupo también con los intelectuales que van a apoyar la segunda candidatura en el 27 de Irigoyen. Entonces, es ese primer Borges que después, obviamente, de muchas de estas cuestiones va a renegar. ¿Cómo se introduce específicamente esa historia en esas obras? ¿Cómo van a usar esa historia del siglo XIX que les estaba contando? ¿Cómo van a mostrar esa complejidad y esa tensión? Tanto Borges como Sábato. Y voy a empezar con Borges. Y acá les puse la carátula de un libro que creo que tiene 2 años. A ver, les voy específicamente a decir. Es una traducción. Sí, no, es 2021. Sí, tiene 2 años. Una traducción de Martin Haddis sobre un libro que es de todas las conversaciones en universidades de los Estados Unidos de Borges, del cual
Es muy interesante leerlo, pero he sacado algunos párrafos para ver cuál es su postura sobre la historia, sobre el pasado, ¿no? Y sobre estos temas. Y es interesante porque en realidad es un Borges que a los historiadores nos va a sacudir, porque nos da con un caño. Es un Borges que utiliza el pasado, no en los términos que usamos los historiadores. Por ejemplo, dice, podemos conocer el pasado, pero el presente nos es vedado. El presente lo conocerán los historiadores, o esos novelistas que se llaman a sí mismos historiadores, ¿no? Obviamente acá ninguneando la profesión, la objetividad, la calidad del academicismo de los historiadores. Pero ¿por qué de esa manera? ¿Qué pasa con ese pasado? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, dice, hablando de pasado, al decir el pasado, no me refiero solamente a los hechos históricos, ya que la historia es una frecuencia frívola e irrelevante, sino también a los mitos. Los mitos son mucho más importantes, ¿no? De las cosas que han ocurrido no solo en la historia, sino también en los sueños de los hombres. Eso que yo les leí al principio, que para Borges es importante las imágenes, los sueños, los mitos, porque pueden decir y revelar más cosas que esa frecuencia frívola e irrelevante de los acontecimientos históricos. Fíjense, el pasado es para nosotros un tesoro. Podemos cambiarlo, modificar incluso a los personajes de la historia. Y lo bueno de todo esto es que el pasado está conformado no solo por los hechos que ocurrieron, sino también por los sueños de los hombres. Otra vez, ¿no? O sea, imagínense para los historiadores, o sea, es lo opuesto de lo que un historiador académico hace. Y dice, creo que Macbeth es una persona del pasado y una persona del presente, tanto como, digamos, Carlos de Suecia, Julio César o Bolívar. Entonces, ¿de qué manera ese pasado que él va a utilizar para mostrar, ¿no? Arquetipos, emociones, sentidos, cuestiones más importantes del ser humano, en definitiva, esenciales, entonces no es el mismo pasado que utilizamos los historiadores, pero sí nos sirve a los historiadores para efectivamente ver de qué manera estas obras literarias, estos intelectuales, influyen en el curso de la historia, porque las ideas, los mitos, construyen historia materialmente, tienen consecuencias materiales. Acá otra vez, ¿no? Dice, el entrevistador le dice, me gustaría que nos lleve a un viaje a algún lugar donde usted jamás haya estado. Creo que ese lugar es el pasado, ya que es muy difícil cambiar el presente. En cambio, para él el pasado, como es cambiable, lo puede manejar a su gusto, ¿no? Pero dice, el pasado es lo único que realmente nos pertenece y es, además, un acto de fe. Pero por otro lado, ¿no? Dice, con esto de la memoria, ¿no? La tensión entre memoria e historia, pensando también que tiene Funes el memorioso, que es un problema. Dice, tampoco sería bueno olvidarlo todo, porque entonces uno dejaría de existir, ya que uno existe gracias al pasado y a los recuerdos de ese pasado. Entonces, ese Borges que tiene esta particular visión sobre el pasado, por otro lado, lo ha usado como eje fundamental de su escritura, ¿no? Acá Piglia señala en sus análisis de la importancia decisiva en la escritura de Borges, sobre todo el tema de los ancestros, ¿no? Su historia personal, su historia vívida, ¿no? Donde las relaciones de parentesco son metáforas de todas las demás. O sea, utiliza su historia y su historia familiar como metáforas de los grandes arquetipos universales para el ser humano. Y acá tenemos entonces esos ancestros de los que va a hablar Borges y de los que muchísimos en cuentos están atravesados. Tiene una gran familia, ¿no? La familia Borges, de parte de la madre es Leonor Rita Acevedo, su padre Jorge Guillermo Borges, y sus ascendientes del lado de madre va a tener personajes, acá arriba del todo que está la fotito, es el coronel Manuel Isidoro Suárez, que va a actuar en las guerras de independencia,
junto con San Martín, va a estar en Chile, todas las batallas de liberación, en Perú, ¿no? Allí en la famosa en la batalla de Junín, sobre él va a escribir. Después va a escribir sobre ese tío, otro tío, Laprida, de parte madre, que no figura en este cuadro, ese famoso poema conjetural, ya lo vamos a ver. Del lado Borges está el famoso Francisco de Borges, ¿no? Que es el abuelo, que es el que termina siendo muerto, que también tiene otro poema, ¿cómo se llama? Ay, cuento importante. Perdón, Francisco Isidoro Borges es el que termina muerto cuando se levanta con Mitre, y va a tener una abuela inglesa, ¿no? Esta es la famosa abuela inglesa, del cual va a brevar todo su amor por la literatura inglesa, que va a ser también fundamental como personaje disparador de uno de sus cuentos, ¿no? Entonces, estos personajes de la vida de Borges van a ser utilizados, ¿no? Para pensar la realidad argentina, la realidad universal, y para posicionarse también en el campo de la política. Y por otro lado va a estar atravesado su línea materna, Acevedo, es bien criolla, ha sido unitaria, todos ellos han sido unitarios, este tema del unitarios y federales viene presente por el lado de la madre, pero bien criolla, ya les voy a mostrar, criolla hispanista, y por el lado del padre, bueno, está cosmopolitismo universal del lado inglés, esta apertura al mundo, ¿no? Que lo atravesó completamente. Esto no es para que lo lean, pero este es un cuadro genealógico de parte de la madre, desde la infanta de Castilla, allá arriba, y hasta los grandes exploradores y conquistadores de América. Entonces, esta tensión, su pertenencia americana, española, todo el linaje, acuérdense que Borges exalta el heroísmo, la literatura épica, por sus ancestros. Bueno, esta es la estirpe inglesa acá arriba, va a tener grandes personajes también, todos muy importantes desde el punto de vista intelectual. Y justamente estos antepasados van a cargar a este niño que está en esa biblioteca, va a ser esos disparadores de estas imágenes, ¿no? Dice, ¿qué puedo decir acerca de mi infancia? Muy poco. Recuerdo los retratos de mis antepasados, recuerdo las espadas que habían servido en lo que ustedes llaman la conquista esto a un periodista norteamericano, ¿no? De lo que ustedes llaman la conquista del oeste, y nosotros llamamos la conquista del desierto. Mi abuelo luchó contra los pieles rojas, entre comillas, como le dicen ustedes, o los indios pampa, como les decimos nosotros, ¿no? Entonces, no es simplemente que como literato le guste la historia de Sarmiento, le guste la literatura del siglo XIX. Además de gustarle la literatura del siglo XIX, la literatura antigua, la vive en carne propia por estos ancestros que han estado presentes en la historia familiar, que han estado presentes ahí con las espadas y en los cuentos de la familia, ¿no? Entonces, justamente en algún momento le preguntan el tema de la violencia en sus cuentos presente, ¿no? Y entonces dice, creo que el uso de la violencia puede ser atribuido al hecho de que mi abuelo murió en combate y mi bisabuelo ganó una batalla con la carga de los húsares durante la batalla de Junín en Perú en 1856. Toda esa gente sintió siempre un anhelo por lo que hoy llamaríamos una historia épica, un anhelo que es heredado justamente también por él, ¿no? Estos arquetipos del héroe es fundamental para Borges. Y dice, sigue, ¿no? Quizás porque desciendo de militares, pero dice, no creo en la violencia, no creo en las guerras. Y acá viene esta mirada universalista, dice, no creo, los países son una equivocación, una superstición. Creo en el mundo debería ser uno solo, como la pensaron los estoicos. Debemos ser cosmopolitas, ciudadanos del mundo. Fíjense, esto era urticante para todos los nacionalismos, fuertemente a partir de la década del 40 hasta los 70, ¿no? Donde sea por derecha, por izquierda, había que ser nacionalistas.
alguien, una persona como Borges, que le venga a decir que los países son una equivocación, evidentemente era patear el tablero y evidentemente ser poco comprendido. En que he traído simplemente algunos ejemplos de sus cuentos que podemos ver volcado esta tensión entre lo tradicional, lo universal, los arquetipos, la tensión, ¿no?, entre civilización y barbarie, en los caudillos, en esta historia del guerrero y de la cautiva, que es de 1949, peronismo, que está este cuento fue publicado en el Aleph, ¿no? Y acá les puse esa imagen de la cautiva, que fue una de las pinturas tradicionales fines del siglo XIX, y acá está su abuela, la inglesa, con su papá y el hermano. ¿Y por qué la traigo a colación la abuela? Porque acá va a brevar, ¿no?, en esto del guerrero y la cautiva, va a traer a colación la figura de un guerrero, de un bárbaro lombardo, que está en el asedio a Rávena, que es un cuento ya narrado en su momento por un romano, que lo trae a colación Croce, y que él retoma ese texto, esa imagen del bárbaro que, asediando a Rávena, finalmente se cambia de bando y va a defender, y se va a convertir en un ciudadano de Roma, defendiendo la civilización. O sea, un bárbaro que se convierte en un civilizado, adopta y va a defender ese deseo de civilización contra los bárbaros. Entonces tenemos los arquetipos del bárbaro y del civilizado, en este caso el bárbaro volviéndose civilizado. ¿Y por qué viene a colación la abuela? Resulta que la abuela inglesa, ¿no?, viene y se va a casar, se establece con su hermana y su marido en Paraná. En Paraná lo conoce a Francisco Borges. Francisco Borges es uruguayo, va a ser mitrista, se va a poner a disposición, primero va a participar en la batalla de Caseros, entonces antirrocista. Se va a poner, va a ser mitrista, ¿no?, va a estar con su ejército a disposición, se va a venir del lado de esta orilla, ¿no?, y allí de Paraná se casan y van a parar a Junín, provincia de Buenos Aires, fuerte, frontera indígena, ¿no?, porque también va a participar de las guerras con los indígenas. Allí, en Junín, que era frontera, un fuerte, ella en algún momento se queja de esto de ser inglesa abandonada en medio de la pampa, y le dicen, no, ojo que hay otra inglesa abandonada en medio de la pampa. Y en un momento ve una mujer, una indígena aparentemente, pero una indígena con trenzas rubias, ¿no? Entonces se acerca y era una cautiva inglesa que vivía en las tolderías y ya había tenido hijos con el indígena. Entonces acá Borges, el cuento es primero esta comparación entre el cuento del bárbaro civilizado defendiendo Roma y la cautiva que se transforma de civilizada inglesa, se transforma y adopta este mundo de la barbarie. Y entonces ahí cuenta, ¿no?, de qué manera ella empieza a hablar y la cautiva empieza a recordar un idioma que había perdido. Recuerda el tema del idioma, fundamental para el tema de la identidad. Y entonces le cuenta, ¿no?, su historia, que era de Yorkshire, que ya tiene 2 hijos, que vive en las tolderías y que es feliz. La abuela de Borges, que este cuento después se lo cuenta a Borges, por eso Borges lo conoce, la abuela de Borges le dice, por favor, yo te cuido, no te vuelvas a las tolderías. Y ella le dice que no, que ella es feliz y se vuelve a las tolderías, ¿no? Entonces, después no la ve más y muere en la batalla, que yo después les voy a decir que está el otro cuento, y queda viuda la abuela de Borges. Y ahí es esta comparación de estas 2 inglesas que quedan en esa pampa a la buena de Dios, ¿no? Y acá lo que Borges está queriendo representar, incluso hay un último momento donde la ve a la India, a ver si es la vuelve a encontrar a la India,
y dice, mi abuela había salido a cazar en un rancho cerca de los Bañados. Un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la india a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo, o como un desafío y un signo, ¿no? Entonces, a través de este cuento, Borges, poniendo en conjunción esas dos imágenes, el bárbaro que adopta la civilización, y producto de ese cruce nace la civilización Italia moderna. La Italia contemporánea, la de los grandes poetas, la de Dante Alighieri, era la Italia que había cruzado, que había surgido de estas dos antinomias de barbarie y civilización, con los bárbaros adoptando la civilización. Y en este cuento de la abuela es una Argentina y una América que surge justamente de la conjunción de la civilización y la barbarie, ¿no? Eso es lo que pone en juego, esas antinomias las une en esas dos imágenes de este cuento. Al mismo tiempo, otro ejemplo va a ser su pariente desde parte de la madre, Francisco Laprida. Laprida, hay otro cuento para Laprida, ¿no? Y acá está también mostrando y poniendo en tensión esa civilización y esa barbarie. Laprida, sanjuanino, que había tenido, por supuesto, amigo de San Martín, había participado en el Ejército de los Andes también, presidente del Congreso de Tucumán cuando se declara la independencia, una figura importantísima, un hombre culto, ¿no? Hombre de la civilización, va a estar en el Congreso Constituyente de Rivadavia, o sea, unitario, va a regresar a la caída de Rivadavia a San Juan, es un San Juan que contemporáneamente está Sarmiento, ese San Juan que Quiroga invade, y a partir de esa invasión de Quiroga, Sarmiento se hace unitario, ¿no? Pensemos las semejanzas de vida, y entonces él huye, ¿no? Francisco Laprida huye de San Juan y lo va a perseguir la montonera de Aldao. Fíjese, también Sarmiento, que tiene un libro escrito sobre Aldao, sobre el cura, ¿no? Y ahí Aldao lo degüella. Sobre esa figura es donde escribe ese poema conjetural. Poema conjetural que va a circular, que lo escribe en el 43, creo, 46, va a circular fuera de las redes del peronismo, digamos, subrepticiamente, y después va a ser reeditado cuando caiga Perón y reeditado después en la década del 70. Y él abiertamente habla de ese poema y dice, este no es meramente un poema histórico. Sentí que yo estaba expresando lo que todos sentíamos, porque en nuestro país había sobrevenido la dictadura y nosotros todavía creíamos ser París o Madrid o Roma, pero la realidad es que éramos sudamericanos y que en la Argentina había un dictador, ¿no? Al fin me encuentro, porque en el poema dice, al fin me encuentro con mi destino sudamericano, que puede ser leído en ambas vertientes, ¿no? Entonces, tenemos otra vez, ¿no? Ese Borges usando la historia y los arquetipos antiguos para también posicionarse en ese presente del siglo XX. Y entonces acá está el poema conjetural. Y dice, zumban las balas. A ver, ¿por qué conjetural? Porque Aldao, el que va a morir, piensa antes de morir. Es un recurso que utiliza Borges de escribir el pensamiento del sujeto. Dice, zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer.
Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto, yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Acá, por de pronto, bueno, hay un juego, que eso lo dicen los analistas literarios, no yo, con el Dante Alighieri, este tema del purgatorio y la sangre. Acá, en esto de este encuentro, obviamente, es el arquetipo, el ilustrado, el literato, el doctor, el instruido, el civilizado, sometido por la barbarie de Aldao, de los federales. Pero a su vez, es un Francisco que encuentra la muerte reconociéndose completo como sudamericano, aceptando ese lado de la barbarie para completar la identidad argentina y latinoamericana, que tiene esas dos tensiones de barbarie y de civilización, y que a través de esta muerte le llega la clara evidencia de la aceptación de la identidad nacional, ¿no? Entonces, otra vez, unificando estos opuestos. Uy, qué tarde es. Bueno, esta es otra carta de otro personaje que también va a poner en tensión, ya en este caso, no es unitarios y federales, sino es la lucha entre mitristas y de Avellaneda. Y esto de ser honorable y fiel, ¿no?, a Sarmiento. Presidencia de Sarmiento, acá es una carta de Sarmiento, Francisco Borges, septiembre de 1974, no, 1874. Siempre me confundo con el 9 y el 8. Francisco Borges, ¿no?, ya militar, está a las órdenes con su regimiento del oeste bajo la presidencia de Sarmiento, del cual es amigo y es leal, y hubo elecciones, según Mitre, fraudulentas, donde gana Avellaneda, que es el delfín de Sarmiento, y entonces empieza a la confabulación. Mitre empieza a reunir el ejército para la revolución de 1874. Y obviamente uno de los convocados es Borges. Sarmiento se entera y le escribe una carta y le dice, oiga amigo, me han contado que usted se quiere levantar, por favor deponga, no use el ejército nacional. Y entonces Borges, por lealtad a Sarmiento, a la presidencia y a Sarmiento, le dice, esto era septiembre, en octubre, cuando vos salgas de la presidencia, yo me voy a levantar, pero entregando el ejército. Entonces, es declarado como traidor por los mitristas, y después también medio como traidor por los sarmientistas, por Sarmiento no, y cuando deja el cargo Sarmiento, se une a los sublevados, que son muchísimos más, ¿no? Y en una batalla, que es una de las últimas batallas, termina muriendo, porque es una batalla, ¿no?, que Borges dice que Francisco Borges va al suicidio directamente, ¿no?, por esta traición, digamos, porque lo creen traidor, porque está en desventaja, ¿no? Y esto de la lealtad a la figura de Sarmiento, que es el eje fundamental, ¿no? Entonces dice, lo dejo en el caballo en esa hora crepuscular en que buscó la muerte, que de todas las horas de su suerte, esta perdure amarga y vencedora.
Avanza por el campo la blancura del caballo y del poncho. La paciente muerte acecha en los rifles. Tristemente, Francisco Borges va por la llanura. Esto que lo cercaba, la metralla, esto que ve, la pampa desmedida, es lo que vio y oyó toda la vida. Está en lo cotidiano, en la batalla. Alto lo dejo en su épico universo y casi no tocado por el verso. ¿No? Entonces, es ese Borges, atravesado por su historia familiar, que va a utilizar esos arquetipos, ¿no? Para también posicionarse en ese presente. Y como último para Borges es el famoso muerte de Barranca Yaco, de Facundo Quiroga, ¿no? Otra vez, Sarmiento presente en la literatura de Borges. Acá esta es la Barranca Yaco, en Córdoba, y simplemente, ¿por qué? Porque él va como esto, la intertextualidad, otra vez va a utilizar, ¿no?, esta escritura sarmientina sobre Facundo y la va a reelaborar, ¿no? Entonces, esa sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revelárnoslo, ¿no? Ese es el Sarmiento. Y él va a escribir, ¿no? Acá es la posta de Sinzacate, donde lo van a velar a Facundo Quiroga. Bueno, les puse porque me parecía re interesante, Pedro Figari, ¿no? Ese uruguayo que también pintó nuestra historia, que es contemporáneo, ¿no?, a toda la vanguardia pictórica. Asesinato de Quiroga, en 1923 lo pinta. Y bueno, es la escritura de Sarmiento, ¿no? El general Quiroga va en coche al muere. Después transforma, ya en los 60, va a transformar, no dice al muere, que era sino a la muerte, ¿no? El al muere es un criollismo, un uso de la época, ¿no? Simplemente vamos a leer por una cuestión de tiempos esta parte. El madrejón desnudo ya, sin una sed de agua, y la luna perdida en el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura. Un galerón enfático, enorme, funerario. 4 tapaos con pinta de muerte en la negrura arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra llevando 6 o 7 degollados de escolta. No, bueno, acá, digamos, sobre el mismo arquetipo, sobre el mismo cuento, elabora, ¿no?, a partir de esto, este arquetipo del gaucho, de la barbarie, pero sin, digamos, de una manera más fría que la de Sarmiento, que lo está invocando para explicar ese presente donde Rosa está todavía como un problema, ¿no? Entonces, así llegamos a Sábato, que de Sábato voy a tomar el libro y el romance que elabora en base a este libro, sobre héroes y tumbas, ¿no?, que también va a utilizar la historia del siglo XIX para enhebrarla con la historia del tiempo presente, en esta novela que es tipo coral, una novela donde los principales, digamos, protagonistas es Martín y Alejandra. Alejandra, que es Vidal Olmos, una familia patricia, ¿no?, de las antiguas familias de la oligarquía porteña, unitaria, por supuesto, y está Fernando, su padre también. Entonces acá representa estamos hablando que el libro se escribe ahí 61, perdón. El tiempo del libro que él describe es de mayo del 53 a junio del 55. Es los prolegómenos del bombardeo, describe todavía el bombardeo a Plaza de Mayo y la quema de las iglesias. O sea, el tiempo de vida es el peronismo, ese tiempo del peronismo. Y
va a describir estas familias y el protagonista masculino, Martín del Castillo, es representante de los sectores populares, ¿no? Que va a tener una relación con Alejandra. Y Alejandra, esta familia de Alejandra, ¿no? Va a, desde las invasiones inglesas, va a ser uno de ellos, ¿no? Celedonio, partícipe de la gesta que narra, que es la de Lavalle, de la muerte de Lavalle. Entonces va a utilizar toda la epopeya de Lavalle, unitario, levantándose contra Rosas, y su muerte en todo este discurrir desde el Río de la Plata hasta Jujuy, ¿no? Ese pasado lo va a utilizar para tensionarlo con el presente peronista, en esta dicotomía también de civilización y barbarie, pero planteándolo de una forma esperanzadora. Alejandra se suicida y su padre muere, o sea, esa vieja clase oligárquica que en definitiva representa el antiperonismo más importante, en el libro muere. El que sobrevive porque se va en un viaje, así como Lavalle se fue al norte, él va hacia el sur siempre eran los arrabales, ¿no? Pero se va hacia el sur patagónico. Ese chico que se va hacia el sur es para salir de ese contexto de disputa y de muerte, y va a plantearlo como una esperanza de ese país que va a olvidarse de esa clase oligárquica y en una unión, ¿no? de ese Lavalle que se lo pretende perdonar, ¿no? Esa unión entre el pasado y el presente de Martín va a configurar la Argentina del futuro, superando tanto el peronismo, la barbarie, como la barbarie, en definitiva, de la clase oligárquica que representaba Alejandra y su padre importante. Entonces, eso es lo que este libro se habla. Y hay otra vez la historia del siglo XIX que la trae y la prolonga en el presente peronista para hablar de ese presente, pero planteando una forma de unificar esas antinomias de civilización y barbarie pensando en ese futuro. Y sobre ese libro, entonces, utiliza, ¿no? El pasado, presente, esos mundos que no es simplemente un pasado, sino que vive en el presente. Después escribe, junto con Eduardo Falú, este romance de la muerte de Juan Lavalle. Y acá me parece más interesante todavía, Juan Lavalle es pariente de Ernesto Sábato, entonces también estamos atravesados por la historia, pero me parece interesante una persona como Sábato, desde las izquierdas, que hable y reivindique de alguna manera o pida el perdón de la historia de este Juan Lavalle unitario, que aparte lo había matado a Dorrego. O sea, tenía un doble pecado, matarlo a Dorrego y levantarse contra Rosas. Pero recuerden que para Sábato el rosismo, peronismo, ¿no? También están en esa línea. Entonces, de alguna manera, Lavalle representaba esa posibilidad. Entonces, esta fabulosa, que dura 1 hora y pico, ¿no? Tiene distintos cuadros de distintos cantos, ¿no? Marcha de los derrotados, Poncho Celeste, la artillería. Uno de esos cantos es el sueño de Celedonio Olmos, ¿no? Que es este pariente lejano de Alejandra Vidal Olmos, la protagonista de la novela, que a partir de este personaje histórico que va a traer a colación la historia de Lavalle, y al final hace una comparación entre Lavalle, que huye hacia el norte, y Martín, que huye hacia el sur, pudiendo pensar un futuro de esperanza. Y entonces, bueno, les traje algunos párrafos, porque bueno, es larguísima, ¿no? Y dice: este es el romance de la muerte de Juan Lavalle, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que lo escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente. Lo escriben en la década del 60, ¿no? Este romance también, 68, 67, de un hombre que, como tantos en nuestra tierra, murió finalmente en la derrota y la tristeza,
Después de muchos años de exilio, el 2 de agosto de 1840 desembarcó en San Pedro para combatir contra don Juan Manuel de Rosas. Extraña campaña aquella, porque a medida que se adentraba en la provincia, un fantasma se agrandaba ante él, el fantasma de Dorrego. Pensemos también esas figuras, el espectro de Facundo Sarmiento, este fantasma de Dorrego para Lavalle en Sábato, esos muertos de la historia. 11 años atrás lo había fusilado en los campos de Navarro, pero el corazón de esas pampas solitarias y queridas y añoradas en el destierro que ahora volvía a sentir bajo los cascos de su tordillo. 11 años atrás, y ahora veía como el recuerdo de Dorrego perduraba en el corazón del paisanaje, y cómo ese recuerdo brotaba en coplas que declaraban la culpa de Lavalle y presagiaban su aciago fin. Bueno, después sigue, ¿no? Y después finalmente hay otro que es el de las marchas de los derrotados. Dice, marchan por el camino real, no por senderos desconocidos, por el camino real. Y ni siquiera son soldados ya, son seres derrotados y sucios. Algunos, muchos, ya no saben tampoco por qué combaten. 170 hombres y una mujer, porque también va al lado de Juan Lavalle, Damasita Boedo, aquella muchacha que en la ciudad de Salta decidió unir su destino al destino de esos derrotados. Esta es ¿no? esa perplejidad ante las guerras civiles, la violencia, los antagonismos, ya no saben tampoco por qué combaten, ¿no? Están pensando en tiempos contemporáneos de las antinomias, esas que él está viviendo. Y bueno, finalmente, ¿no? La elegía por la muerte de un guerrero. Esta es la historia de un caballero valiente y desgraciado. La historia del fin y muerte del general Juan Galo de Lavalle, descendiente de Hernán Cortés, el soldado quien San Martín llamó el primer espada del ejército libertador. El guerrero que poniendo la mano sobre la empuñadura de su sable, silenció a Bolívar, peleó en 105 combates por la libertad de este continente y murió en la miseria y el desconcierto. Dorrego es su razón, Dorrego es su corazón, volvió con él a morir. El suelo nuestro quisiera, los dos con misma pasión, nuestra tierra recogió sus cuerpos juntos en paz. Allí volví, hermanados, en la misma grandeza de recuerdo y amor, ¿no? Otra vez, estas tensiones, estas antinomias, civilización y barbarie, que en la obra poética y en la literatura, a través de Borges o de Sábato en este caso, tratan de unificar. Es la misma tierra, fue la misma pasión, es la misma sangre, ¿no? Que esa tierra recoge para vivir en paz con esos recuerdos y poder vivir hermanados. Con eso damos por concluida la charla y ahora, como hacemos siempre, para los que no conocen, el que quiera participar puede abrir el micrófono y preguntar, ¿no? Entonces, desde una aproximación de la historia, en mis discurrires de los talleres, para pensar en esto, en la construcción del Estado, de la nación, de la identidad, de qué manera el mundo de la cultura, de los intelectuales, atraviesan esa construcción, tanto en sus prácticas como en sus ideas, sus valores. La literatura es un eje fundamental y ha sido un eje fundamental en la historia argentina, y no solo porque a partir de ella los historiadores, aunque Jorge Luis Borges nos denoste, podemos entender ese contexto, sino porque la literatura es importantísima para la formación de imágenes, de representaciones, de lo que puede ser pensado o no. Por algo, todas las dictaduras lo primero que hacen es quemar los libros. Bueno, ahora sí, preguntas, si puedo las contestaré, si no puedo diré que no,
comentarios agregados desde sus propios saberes, ¿no? Gracias, Susana. Gracias, Inés, a vos. Pasamos fantástico, gracias. No, de nada. Bueno, gracias, Eloísa. Pero bueno, además de gracias, me interesaría que los que puedan contar algo, narrar, agregar o preguntar o simplemente esto de poder repensar y que a uno se le ocurran ideas o inquietudes, ¿no? Para tener inquietudes aunque no las sepamos contestar. Así que bueno, el que quiera puede abrir micrófono y decirme lo que aportar algo o no, o preguntar o simplemente. Están todos invitados. Alguien que, ahí escucho como un microfonito que alguien quiere comentar. Sí, Inés, yo Antonia. no tengo nada para agregar a tu sabiduría magnífica y esta exposición que has hecho realmente espléndida, este paralelo entre Borges y Sábato, la historia, bueno, me deja sin palabras. Pero simplemente desde lo que yo sé de arte, digamos, te relato una frase que dijo, no me acuerdo quién, pero que me parece muy, qué sé yo, muy ingeniosa con respecto al grupo de Boedo y el grupo de Florida. Creo que es Anaya, pero no sé bien quién lo dijo. Y decía que en el grupo de Florida, o sea, el de Borges, Sí. querían cambiar el arte para modificar la sociedad. Mientras que en el grupo de Boedo querían cambiar la sociedad para cambiar el arte, ¿no? Y me parece muy ingenioso por el tipo de arte que se producía en cada uno de estos dos grupos, ¿no? Los que eran realmente revolucionarios eran los de Florida, si bien eran conservadores en lo político. Y los que eran mucho más conservadores en arte eran los de Boedo, que eran revolucionarios en lo político, los socialistas, comunistas y demás, ¿no? Me parece muy ingeniosa la frase, ¿no? Sí, ingeniosa y espectacular, realmente me parece re interesante, ¿no? Y tensiona esto las dos formas de aproximarse a la práctica, en definitiva, y qué cree uno que es el primer motor, digamos, cómo cambiamos la sociedad. ¿Qué somos? ¿Qué pensamos y cómo podemos cambiar? Está re interesante lo que hace. Sí, pensando en Sul Solar, que fue una ruptura extraordinaria, ¿no? Y estas representaciones ideológicas que obviamente los rupturistas eran los otros, ¿no? La cosa es que el aporte de las vanguardias europeas era fuertísimo en el arte. Exacto. Pero claro, todos los grupos más identificados con los valores nacionales rechazaban todo esto que venía de Europa, ¿no? Exacto. Las influencias europeas. Entonces era una cuestión nacionalista también, ¿no? Sí, exactamente. Donde se mezclaban esto, ¿no? De los aportes, como decís vos, qué es lo nacional, qué es lo no nacional. Todos, digamos, en definitiva, el Martín Fierro termina tornándose así como esa figura que va a terminar convertida como en la figura neutral de los cuales todos puedan arrimarse, ¿no? Me parece re interesante, porque aparte en esto de la aproximación de la explicación o de qué hacer, el aporte de la cultura, porque y vos lo haces exactamente el tema del arte, lo que dice el arte de la sociedad y con esta interacción, lo mismo que he hecho con la literatura, ¿no? A partir del arte y los cuadros también, que es extraordinario y que vos, Antonia, también lo haces, ¿no? Desde ese punto. Así que, buenísimo. Después pasámelo por escrito al WhatsApp. Sí, la tengo, la frase en algún lado, pero no me acuerdo de quién era. Perfecto. Y también agregaba algo, palabras de Borges, que con respecto a esto decía que en realidad todo ese antagonismo no pasaba de ser más que nada un juego, que entre ellos se asusaban y se divertían oponiéndose, pero que en el fondo tenían también mucha comunión ideológica, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? Exacto. La realidad no es tan fácil, no es blanco-negro, sino que es bastante gris. Exactamente. Sí, porque pensemos que, bueno, el papá de Borges era medio un anarquista, ¿no? Un individualista anarquista. Y en definitiva, esta idea de Borges de la no frontera en aquellos momentos era muy como de vanguardia, ¿no? De ese individualismo
y de la no sujeción a lo nacional, a lo pequeño, ¿no? Estoy pensando en lo que decís esto de que en definitiva el campo cultural, más allá de estas divisiones que tenían, confraternizaban y tenían, esta grieta se va a realizar a partir del peronismo, ¿no? Justamente ahí es donde ya no discurre por canales de armonía, ¿no? Es justamente esto lo que sucede en este contexto Borges y Sábato, pero que después, obviamente, a partir del hecho peronista y de su continuidad, ahí están el nuevo qué hacer con el peronismo que sigue existiendo, ¿no? Entonces, ahí... gracias, Julia. Así que sí, es bien interesante. Gracias, Antonia. ¿Alguien más que quiera comentar, agregar, que nos pueda enriquecer o que quiera preguntar porque no conoce y tiene inquietudes? Anímense, no hay ningún problema. A ver, acá hay... Sí, a Eugenia, María Eugenia, estás muteada. Tenés que sacar tenés que abrir el micrófono. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Sí, bueno, fantástico estuvo la exposición, me encantó, pero en conclusión veo que si bien hubo siempre antagonismo en nuestro país, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, había algo que los unía para mí, que era la educación, resaltar siempre la educación, cosa que en este tiempo no veo. No veo que la educación sea un valor como en esos siglos. Me parece fantástico que la educación sea popular, que dé igualdad de oportunidades, pero es como que hoy en día yo a veces escucho a mucha gente como que la escuela no sirve para esto, no sirve para aquello. Indudablemente la escuela es un lugar que merece también repensarse, ¿no? Pero como que la gente está perdiendo, los jóvenes, interés en la educación y en la escolarización. Eso es lo que veo en diferencia con los otros siglos, ¿no? No sé qué le parece a usted esta... Bueno, en principio, a ver, yo que puedo verlo, que en principio sí, o sea, de alguna manera se ha roto un poco ese consenso de que a través de la escuela voy a poder progresar, que en definitiva el hilo conductor, ¿no? En ese sentido quizás sí, o sea, antes los alumnos tenían esta conciencia de estudio y seguramente el estudio me va a servir para ese progreso que también era posible porque económicamente las puertas se abrían. Ahora, digamos, también está ese otro contexto. No nos olvidemos que el tema del descreer de la educación va de la mano de un contexto socioeconómico que también es difícil avanzar para esos sectores que descreen de la educación. Lo que sí siempre estuvo presente, y me parece que en ese sentido hay como una continuidad, es las disputas en torno a la educación. Y ahí estuvo atravesada la política y la concepción del ser humano a lo largo del siglo XIX, siglo XX y actualmente siglo XXI. ¿Por qué? Porque lo que primero se hace cuando un cambio de gobierno, un cambio ideológico, es planes de estudio. Porque evidentemente para todo el arco político, social, religioso, ideológico, la educación es un arma fundamental para no solo el progreso, sino para implantar una cosmovisión, desde cualquier punto de vista, liberal neutral, marxista, nacionalista, lo que fuere en el contexto del mundo que uno quiera verlo, ¿no? Los planes educativos se discuten, es un campo de disputa continua. Lo otro es otro aspecto que tiene que ver no con la educación en sí misma, sino la sociedad, me parece, argentina, de qué manera está con ese decadentismo de la imposibilidad del progreso y el progreso a través de la educación.
En ese sentido, sí, de alguna manera concuerdo, Eugenia, con vos, con la perspectiva de lo que la educación me puede brindar. No con respecto al otro, ¿no? Que para los partidos políticos, para los pedagogos, para el mundo intelectual, la educación sigue siendo fundamental y todos están atrás de eso. De nada, Sí, sí, sí. Victoria. Gracias a vos por participar. Chao. Así que, bueno, gracias, Eugenia. No, yo justo saludo porque me ponen un mensajito. Entonces, gracias, Eugenia. Gracias por tu aporte. No, gracias a usted. ¿Alguien que quiera agregar, comentar algo respecto a cualquiera de estos temas? Sí, Beatriz. Sí, buenas tardes. Bueno, pude ver esto a último momento, me pareció muy lindo, te agradezco mucho, especialmente que estamos aquí en el sur de nuestro país, donde la situación económica es muy importante, lo que decía la señora anteriormente, en donde se tiene que ver que el alumno o la persona que accede a la escuela pueda tener buena salud y buena comida. Entonces, eso influye un montón para los momentos de introducirse en el conocimiento. Cuesta mucho a los docentes con malos sueldos. Esto es una crisis terrible a nivel de las escuelas comunes, ¿no? Así que bueno, esto habrá que replanteárselo en adelante. Te agradezco muchísimo, Inés, porque a mí me has abierto un panorama hermoso que siempre tuve mucha incógnita con conocer a Sábato, por qué escribía así, por qué sentía así, y a Borges, por qué sentía así. Todo este árbol genealógico que has presentado a mí me abre un panorama de los por qué. Para qué, por qué y por qué hacía y tenía ese don de la literatura, cómo lo expresaba, ¿no? Todo el ámbito social, el ámbito que se vivía a nivel extranjero y a nivel interno de nuestro país. Esto, civilización y barbarie, a mí me ha abierto puertitas de un montón de cosas que yo no alcanzaba a entender. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Esto para mí, mira que he estado en un montón de cosas que has dado y expresado vos a través de todo este tiempo, desde Egipto y todo eso, pero actualmente esto de la Argentina, de nuestro país, de nuestra identidad, es tan útil entender todo esto y no ponernos en la actitud del intelectualista, ¿no? Yo, por ejemplo, Borges, yo siempre lo sentí como una persona muy intelectual que no llegaba al pueblo, no llegaba a la gente común. Y Sábato, con todo esto últimamente que fue del populismo, bueno, de toda la izquierda, uno va entendiendo muchas cosas por qué. Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que replantear nuestra identidad nacional actualmente y con todos estos antecedentes, toda esta historia, todos estos ancestros que llevamos cada uno de nosotros, porque tenemos nuestra familia del lado materno, nuestra familia del lado paterno, y cómo van ciertas actitudes, como vos lo explicaste tan bien, lo que le ocurre a Sábato, lo que ve de ese Francisco Borges, de lo que ve de la familia Olmos, lo de Buenos Aires, lo de Córdoba. Yo en mi identidad tengo tanto de todo eso, porque hay familiares de los Olmos, familiares de muchas cosas, incluso, y cómo va lo del gaucho, la tierra, el trabajo del campo, la mujer, cómo es tratada, cómo es tratado, cómo trabaja el varón a través de todos estos caminos, ¿no? La cautiva, no, maravilloso. Así que, bueno, agradezco a todo este grupo que estamos todos juntos y que nos ayuda a interpretar la vida diaria, cotidiana, porque uno a esta altura tiene hijos que han pasado por la universidad
y hay muchas cosas que uno puede seguir conversando y entretejiendo un montón de cositas de nuestra historia para entender el aquí y ahora. Bueno, gracias Beatriz. La verdad que este tema es apasionante. O sea, daría, Sábato y Borges daría para un seminario, no una, o sea, hay tantas, es más, ya lo estoy pensando. Con ProArte el año que viene, en realidad va a haber como continuación. Yo este año agarré el tema de los intelectuales en Argentina. El año que viene el taller va a estar planteado los intelectuales en América Latina, ¿no? Del 1810 a 1945. Pero además, este tema en particular daría para muchas más, para otras charlas, digamos, para hacer un ciclo también. Así que ya lo estoy pensando, porque aparte, bueno, me parece re apasionante. Y apenas un esbozo, sí, Isidoro. Qué linda clase, aproveché mucho. No, mira, quería hacer una reflexión sobre política, porque poesía y todo eso me queda grande. ¿No? ¿Cómo influenció Marx y sobre todo cómo influenció el leninismo? Porque la Revolución Rosa es más que marxismo, ¿no? Por ejemplo, Sábato, bueno, era comunista de la juventud, fue secretario. Pero tengo entendido, yo no he leído ninguna poesía de Borges, pero él en su poesía juvenil hace una exaltación de la Revolución Rusa. Bueno, es que todo el grupo, vos sabés que eso es todo una línea para seguir que es interesantísima, porque me toca de cerca, porque mi abuelo, el papá, está mi mamá ahí, sí, mi abuelo Teodoro Becú era amigo de este grupo de intelectuales y tenía una biblioteca extraordinaria, una de las más importantes de América, y en una de sus fichas bibliográficas, haciendo un inventario de los libros, una vez que le ayudé a mamá, en la ficha bibliográfica habla el tema de la Revolución Rusa y las discusiones. Yo dije, porque él era radical, el tema de la Revolución Rusa despierta en la intelectualidad en América en general muchas esperanzas, porque en un principio no la ven como lo que después derivó, digamos, ¿no? Porque pensemos en la Revolución Rusa al principio, hasta la que los bolcheviques tomen, la de octubre, hasta que se vuelca al mundo, digamos, la postura, ¿no? de Lenin y la toma del poder y demás, la ven como un canto de esperanza ante estas estructuras feudales, opresivas del zarismo, ¿no? Y estos intelectuales en América que están en pos de la libertad, de la identidad, lo ven como algo interesante. Es una discusión muy interesante eso de las posturas frente a la Revolución Rusa, que después obviamente decantan de distinta manera en los distintos grupos. Entonces, en esa línea, Isidoro, es que está esto de la discusión y de primero mirarlo positivamente, las rupturas de estas cadenas del feudalismo y de la esclavitud en Rusia, ¿no? Es re interesante, es un tema pendiente que tengo para investigar. Gracias, Isidoro. Cristina. Mira, yo me busqué una vuelta, Fernando Neustadt, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Y él le pregunta a Borges, ¿qué es para usted la democracia? Y Borges contesta, para mí la democracia es un abuso de la estadística. Y además, no creo que tenga ningún valor. Pregunta, ¿no? Él mismo se pregunta, ¿usted cree que para resolver un problema matemático o estadístico hay que consultar a la mayoría de la gente? Yo diría que no. Entonces, ¿por qué suponer que la mayoría de la gente entiende de política? La verdad es que no entienden y se dejan embaucar por una secta de sinvergüenzas que por lo general son los políticos nacionales.
Estos señores que van desparramando su retrato, haciendo promesas, a veces amenazas, en resumen, sobornando. Para mí ser político es uno de los oficios más tristes del ser humano. No lo digo contra ningún político en particular, sino en general. Una persona que trata de hacerse popular entre todos debe necesariamente carecer de principios y de vergüenza. El político, si no, a ver, no lo veo acá, el político en sí no me inspira ningún respeto. Gracias, Cristina. Vos sabés que está circulando, dando vueltas en las redes eso. ¿De qué año es? A ver si sale ahí. No, vos sabés que no. Bueno, Neustadt. Bueno, sí, no, Neustadt estuvo bastantes años, por eso. Pero no sé cuándo. Bueno, justamente contra esa postura de él mismo es lo que yo les dije, pero no lo puse, justo copié y pegué otra parte, ahí en el 84, cuando en el artículo de Clarín reivindica, o sea, dice, yo creía esto, pero ahora me sorprende y debo decir que que la democracia, que acepto la democracia y la importancia de un gobierno que dialogue y como esta espera después de tantos años justamente de golpes y demás. Borges siempre de alguna manera estaba en tensión, que no es solo Borges, ¿no? O sea, esto de, en general, los liberales tienen al mismo Tocqueville en su Democracia en América, pone esta tensión entre que el pueblo es el que vota y la capacidad del pueblo para votar y las mayorías, ¿no? O sea, en el mismo corazón de la teoría política de la democracia y de la república está en tensión el tema de la capacidad popular del voto, ¿no? Y de las mayorías, que efectivamente las mayorías no votaron hasta principios del siglo XX, digamos, sí podían, en Argentina sí podían votar, aunque estaban, digamos, la ley electoral era distinta. Pero en general es esa mirada. Igual, también pensemos que el tema de la democracia, también en la década del 60 y 70, está tensionada la democracia liberal burguesa por toda la izquierda, que también critican la demoburguesía, la democracia demoliberal, ¿no? Todas las agrupaciones de izquierdas, armadas o no armadas, ¿no? Critican la democracia demoliberal. O sea, nuestra democracia ha estado tensionada desde diversos puntos, ¿no? Ideológicos y políticos, más allá de los golpes militares. La concepción de la democracia, la institucionalidad y la república es un tema en discusión y hasta la actualidad, porque no quiere decir que haya desaparecido. Hay muchos países, la mayoría de los países tienen el voto voluntario. Nosotros lo tenemos obligatorio. Eso es un producto también histórico. Entonces, la obligatoriedad o no, la capacidad de las masas populares de no dejarse manipular o no, son todos temas reinteresantes en discusión hasta la actualidad. Tan es una discusión hasta la actualidad que esto de Borges ha vuelto a circular ahora. Está circulando en todas las redes, en esto de los usos, de los dichos, de la historia. Miren el impacto de la literatura y de esos hombres intelectuales a partir de la literatura que tiene, que es esto que estamos planteando y cómo gira un dicho o una afirmación de alguien de esa magnitud, ¿no? Eso es la importancia del impacto en lo político, en lo social, de las ideas, los valores, las representaciones que circulan a través de la literatura o de los intelectuales. Gracias, Cristina, está buenísimo como punto de discutir la discusión. ¿Algún otro aporte interesante? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra sugerencia o bueno, o crítica o oposición o alguna otra idea en contrario? También es enriquecedor distintos puntos de vista, así que bueno. Inés, sí. yo que peino ya unas cuantas canas, bastantes. Recuerdo que en los años, bueno, entre los 70, sobre todo los 70 y los 80, Borges era como el punto de mira de todos los periodistas, de todas las agrupaciones ideologizadas o los partidos políticos, y
fuera lo que fuere, siempre terminaban preguntándole a Borges de fútbol, de política, de, qué sé yo, hasta de asuntos de clima, por ejemplo. Y siempre era, a ver, Borges dijo tal cosa, y le hacían decir a veces cualquier cosa también, ¿no? sí. Porque lo manipulaba la prensa de una manera terrible. Yo recuerdo haber estado en una conferencia de él, no sé bien, en los 70, ni siquiera me acuerdo del tema, que ya estaba grande, ya estaba, además era muy mal comunicador Borges, en las conferencias no hablaba bien, no se expresaba bien, todo lo maravilloso que escribía, cuando Claro. hablaba, como que le costaba, sobre todo con estos públicos así de gente a veces muy malintencionada, ¿no? Y un poco le hacían decir cualquier cosa también, ¿no? Por eso lo de Neustadt sí, evidentemente no es que sea falso para nada, ¿no? Pero como vos decís, hay que tener en cuenta la circunstancia, todo lo que estaba pasando en ese momento, cómo fue el golpe de Videla, que fue algo terrible, pero que en su momento todo el mundo aplaudió, qué sé yo. Que los mismos peronistas, en definitiva, estuvieron a través del golpe, Exactamente. atrás del golpe, sí. Pero Sí, por supuesto. Entonces es todo muy relativo. Ahora quedan los escritos de Borges dijo tal cosa. Pero evidentemente cuando lo dijo hay que leer por qué lo dijo, a quién se lo dijo, cómo se lo dijo, con qué entonación. sí, no, Es tampoco complicado. digamos, tampoco blanquear posiciones que uno no comparte, o digamos, las personas son complejas, contradictorias y Claro. con distintas posturas que después también pueden cambiar o no. Y en ese sentido, con la dictadura del 76, después, bueno, se disculpó y se puso del Sí. lado, ¿no? de la desaparición. Y hay un cuento ahí que aparentemente cuando él firma esa solicitada que yo les mostré, eh, que salió a la calle con su secretario, bueno, alguien que lo acompañaba, y se le para un tipo al frente y le dice, ¿cómo puede hacer usted esto con los militares? Si usted tiene familia militares, ¿no? En esto de la familia. Y entonces se ve que levantó el bastón y le dijo, váyase de acá, porque si no, como que le voy a golpear, lo voy a tentar contra su vida, no sé, algo así, ¿no? Y el otro tipo, y se fue. Y entonces el secretario le dice, no es que usted dice que es un cobarde, no, si estaba muerto de miedo, dice. Pero se ve que, bueno, había reaccionado de esa manera que parecía un valiente total, pero bueno, son las cuestiones. Él también le gustaba ser entrevistado, ¿no? Porque desde que él queda ciego, de alguna manera, él vive de las conferencias, cómo se tuvo que reformatear, ¿no? En esto, ahí me encantó el tema que el padre también se queda ciego, igual que él. Y la madre de Borges, que hasta, digamos, hasta que apareció María Kodama, la madre era la que a él le dictaba las cosas, también había funcionado la madre ¿cómo se llama? Amanuense, ¿no? ¿Cómo se llama? De escritora del papá. O sea, el papá cuando se va quedando ciego, que escribe, también le dicta a la madre sus cosas. Y después la madre continúa en ese rol, ¿no? Con Borges, esa gran madre ahí atrás de Borges. Gracias. Marina, vos querías comentar algo. Ya está. Si no, simplemente, ay, mira, a mí me apasiona el tema de la historia y la verdad que yo, bueno, reconozco que sé muy poco. Y siempre con el tema de los escritores, pintores y demás, está muy relacionado al tema de la historia y la política, y bueno, independientemente, digamos, del país. Normalmente nos remitimos solamente al hecho de la persona en el momento que vive, pero por ahí es como que vos ese nexo que has hecho ahora con un escritor y otro, y dentro de bueno, de las décadas y de los años, es muy interesante porque es otra visión dentro de lo que uno ha aprendido tanto en el colegio como en la universidad, y bueno, y de hecho en los mismos nichos de las familias. La verdad que me ha sorprendido. Debo decir, yo vengo bueno, de un abuelo que era abogado, pero Sí, era historiador. sí, Una sí. vergüenza, la verdad. Pero bueno, es otra forma, ¿no?
y cómo se entrelaza, como vos decís, el arte, el escritor, la música, bueno, se embebe con la política o con el día a día de un país y obviamente mezclado también a nivel Latinoamérica, Europa y demás, ¿no? O sea, es Exacto. como que la historia hay que verla, para mí, dentro del contexto que está viviendo la persona y no traspolarla hacia otro lugar o usando, como vos dices, las palabras para otra situación, porque no, Sí, no es así. O sea, es muy interesante, vale la pena, quizás, lo tiro así, explotar este tipo de camino porque es otra forma de ver la historia. sí, la verdad que es La re historia interesante. típica. Sí, la verdad que sí, es como que, bueno, a mí siempre me llaman eso de las relaciones pasado, presente, a largo plazo, y, Claro. digamos, y no planteé la perspectiva, o sea, si bien mencioné América, pero digamos, las redes intelectuales de Sábato, de Borges en América, en el mundo, ¿no? También, porque Sí. Sábato fue muy reconocido también en Europa por grandes escritores, bueno, por supuesto, Borges ni hablemos, ¿no? Pero que ambos quizás más reconocidos primero afuera que adentro, ¿no? Por esta misma inmersión en la política de ambos o en estos posicionamientos inevitables, bueno, desde la literatura pudieron ser más apreciados, ¿no? Desde afuera primero que desde adentro. Así que... Sí, muy enriquecedor, la verdad que yo te lo agradezco, porque la verdad que es otra forma, vuelvo a repetir, digamos, de la historia. Es como el caso, bueno, de la literatura, también tiene un porqué, digamos, en el momento y por qué la persona escribe tal cosa, ¿no? Tiene una Exacto. tela, tiene algo atrás en la trama. Sí, Que por ahí uno en la vida cotidiana no te paras a pensar qué hay atrás o qué exacto, camino ha recorrido la persona, ¿no? exacto. Muy interesante, la verdad que es muy interesante. Bueno, Está lindo, gracias. está lindo. Me No, por alegro. nada. Sirve para explotar más, Sí, me me parece. parece que ya estoy elucubrando sobre los dos más para ir Seguro que sí. profundizando. Sí, Exactamente. muy interesante, muy, muy interesante. Además, dos personas sumamente han marcado la historia, sin duda alguna. Sí, tal Muchísimas cual. gracias, ¿no? No, gracias Excelente. a vos. Y bueno, los voy a No, tener que dejar porque yo habitualmente soy más sí. larguita, son las 8:08 porque me tengo que retirar, así que los voy a tener que dejar. Les agradezco muchísimo de su participación. Les voy a pasar el video, el link del video por mail para que ustedes, si quieren, lo compartan también. Y bueno, desde ya hago el chivo ahí te doy, Cristina. Para el año que viene les voy a pasar por este mail, sin querer, por este mail, si quieren participar del taller del tema de los intelectuales en América Latina, de alguna manera, esto es lo que yo, en general, son mis tipos de clases que doy. Así que bueno, están todos invitados, ya les vamos a pasar el chivo el año que viene porque empiezan, gracias Valen, empieza en abril los cursos. Así que bueno, ya les vamos a comunicar. Muchas gracias a todos otra vez. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias, Adiós. gracias a todos. Gracias por participar. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.